de la verdad. ¿Recuerdan el estudio de anoche, los hermanos que vinieron? ¿Qué mensaje estudiamos anoche? El mensaje a la Odisea. ¿A quién va dirigida la carta del testigo fiel? Al ángel. Muy bien, ya yo sé por ahí entonces que estamos en sintonía. En esta noche vamos a estudiar la parábola de los obreros de la viña. Vamos a estudiar Mateo capítulo 20 y vamos a ver las llamadas de obreros que hay allí. Y antes de comenzar el estudio, les invito, hermanos, que dentro de sus posibilidades me acompañen en posición de rodillas para comenzar el estudio. Oramos. Oramos. Bendito Padre que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre por siempre. Gracias por esta linda noche que nos ha regalado, en la cual nos reunimos con el deseo de aprender de su palabra. Que su Santo Espíritu venga a enseñarnos en esta hora. Que todos nosotros seamos edificados por su palabra y que cada uno de nosotros tenga el interés de despertarse y prepararse para ser sellados para la eternidad. Le rogamos el perdón de nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad y nos esconda detrás de la justicia de Cristo. Señor y Dios, toque mis labios con carbón encendido. Ayúdeme a trazar con claridad su palabra para que todos podamos entender el mensaje. Y que este estudio sea para bendición y edificación de todos nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 20. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar nuestro estudio abriendo la Biblia. Y vamos a tener la base bíblica del tema. Mateo capítulo 20, versículos 6 y 7. Mateo 20, 6 y 7. ¿Listo, hermanos? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Así que, hermanos, vemos que hay un grupo de obreros que es contratado cerca de la hora 11 y se les dice: vayan a la viña también y yo les voy a pagar lo que sea justo. La primera pregunta que les hago es: ¿queremos ser obreros de la hora 11? Bien. Ahora nos queremos hacer también dos preguntas más. La número uno es: ¿por qué Cristo no ha venido todavía? Y la número dos también que vamos a hacer es: ¿por qué la obra no se ha terminado en el mundo? Esas dos preguntas, a la parte final del tema, las vamos a entender y las vamos a responder. Hermanos y hermanas, las parábolas no son simples anécdotas. Las parábolas no son simples historietas que contó Jesús. Las parábolas tienen lecciones proféticas que apuntan al plan de salvación. ¿Qué son las parábolas? Enseñanzas ¿qué? Proféticas. Las parábolas no son anécdotas, no son cuentos que Jesús le relató al público para entretenerlos. Las parábolas tienen un significado mucho más profundo del que creemos. Quiero leerles la primera cita de meditación que encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página número 8. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 8. Dice: la Escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad
que une al hombre con Dios y la tierra con el cielo. ¿Qué son para las parábolas? Eslabones en la cadena de la verdad que unen al hombre con Dios y la tierra con el cielo. Las parábolas no son para entretener al público. Las parábolas tienen lecciones, ¿qué cosa? Proféticas. Y tienen que ver con nuestra salvación, porque en las parábolas siempre se menciona el reino de Dios. El reino de los cielos que es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos que es semejante al hombre que sembró buena semilla. Siempre en las parábolas está involucrado el tema del reino de Dios. Entonces, hermanos, en esta parábola no es la excepción. También se hace énfasis en el reino de Dios, en la viña y en los obreros que trabajan en esa viña. Vamos a Mateo 20, versículos 1 al 8. Y vamos a leer las llamadas. Y después vamos a desarrollar los elementos de la parábola. Mateo 20, versículos 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Es decir, esta parábola comienza cuando está saliendo el sol, cuando está comenzando el día de labor. Habiendo acordado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. La pregunta número 1 que les hago: ¿cuántos grupos de obreros se llaman allí? ¿Cuántos llamados hay allí en esa parábola? Muchos dicen 4, otros dicen 3, pero en realidad son 5 llamados. Unos fueron llamados muy temprano por la mañana, otros cerca de la hora tercera, otros cerca de la hora sexta, cerca de la hora novena y cerca de la hora 11. ¿Cuántos grupos son? 5 grupos de obreros. Entonces, hermanos, el Señor hace en distintos periodos de la historia 5 llamados de obreros. Y a los últimos, dice la parábola, se les paga primero el denario. Se les paga primero a los últimos. Esta parábola va a cruzar varios siglos de historia. Esta es una parábola que abarca varios siglos de historia. Porque son 5 grupos de obreros con 5 mensajes oportunos, cada uno en su generación respectiva. Porque obrero viene de obra, obreros, obra. Vamos a desarrollar los elementos de la parábola. Y vamos a ver quién es el padre de familia. ¿Quién creen ustedes que es el padre de familia? ¿Es quién? Es Dios. En la oración modelo, ¿qué dice Mateo 6:9? Padre nuestro que estás en el cielo. Así que el Padre, el dueño de la viña, es el Padre celestial, nuestro Dios. Vamos a ver también qué representa la viña. Vamos a leer Palabras de Vida del Gran Maestro, página 243. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 243. Dice: Dios reclama toda la tierra como su viña. Y ahora, aunque esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por la redención como por la creación. ¿Qué representa entonces la viña? El planeta Tierra. El Padre es Dios, la viña es la tierra. Ahora vamos a ver quiénes son los obreros. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2.
Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos ya? Lucas 10, 1 y 2. Vamos a esperar que el hermano allá atrás lo encuentre. Lucas 10, 1 y 2. ¿Listos? Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 y los envió de dos en dos delante de su faz a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quiénes son los obreros entonces? Son los misioneros, los mensajeros que Dios capacita para predicarle el evangelio a las personas. Y digo capacita porque yo no puedo predicarle a la gente si no estoy capacitado. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros estemos instruidos, cimentados en la verdad, para así poder transmitirle la verdad a otros. Estos obreros tienen que estar como capacitados para llevarle la verdad a los oyentes. Así que ya tenemos 3 elementos desarrollados. Ahora vamos a ver qué representa la plaza, porque ahí era donde estaban los obreros ociosos esperando ser contratados. En la antigüedad, la gente se iba a las plazas con su machete, con su pala, con sus instrumentos de trabajo, a esperar que el dueño de un terreno los contratara y para trabajar. Entonces Cristo está hablándonos de agricultura en esta parábola y le está conectando con la obra de Dios. Entonces dice que los obreros que estaban en la plaza. La pregunta es, ¿qué representa la plaza? Vamos a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189. Dice: las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Dónde estaban los obreros desocupados? En la plaza. Y dice la sierva del Señor que esas palabras de Cristo se aplican a la iglesia. Eso quiere decir que hay muchos obreros ociosos en la iglesia que están esperando oír estas verdades para también llevarlas al pueblo que perece. Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, ahora vamos a ver qué representa el día. Porque esta parábola nos va a llevar, vuelvo y repito, por varios siglos de historia. Muchos pueden decir, bueno, si es un día de labor, entonces es un día literal. No, el horario aquí es parabólico. El horario parabólico es tiempo indefinido. ¿Ok? El horario literal es día por día. El horario profético es día por año. Pero el horario parabólico es tiempo indefinido. 3 horas parabólicas pueden durar 1500 años. 3 horas parabólicas pueden durar 2000 años. Lo que Dios decida en su agenda. Amén. Vamos a ver ahora cuántas horas tiene el día de labor en el cómputo judío. Juan capítulo 11, versículo 9. Juan capítulo 11, versículo 9. El mismo Jesús nos va a dar la respuesta. Juan 11, 9. Dice así. ¿Ya lo tenemos? Dice: estas cosas respondió Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? Si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces, ¿cuántas horas tiene un día de labor? En el cómputo judío, los judíos trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Eran 12 horas. Y ahora en nuestro tiempo moderno, ¿verdad? La gente regularmente trabaja 8 horas. Pero en el cómputo judío eran 12 horas. Así que estas 12 horas son, ¿qué cosa? Parabólicas. Desde un punto de la historia nos va a llevar hasta el cierre de la gracia para el mundo. Porque ahora vamos a ver qué representa el sol y la lámpara que alumbra el día.
Ahora yo les pregunto nuevamente, ¿cuántos grupos de obreros hay? Si hay 5 grupos de obreros, eso significa que cada grupo tiene su propia verdad presente para su generación. Eso lo confirma también la mensajera del Señor. Vamos a leer Palabras de Vida del Gran Maestro, página 56. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 56. Dice así la inspiración. Dice: Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. ¿Qué dice la inspiración? Que Dios tiene una verdad especial y una obra para su iglesia en cada generación. Si son 5 grupos de obreros, son 5 generaciones. Ahora vamos a la página 98. Palabras de Vida, página 98. Dice la inspiración lo siguiente. 98, Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Únicamente comprendiendo las viejas verdades es como podemos entender las nuevas. ¿Cuál es la única forma de entender el desarrollo de la luz? Comprendiendo las viejas verdades. Si yo no entiendo las viejas verdades, no podré entender las nuevas verdades que Dios manda a su pueblo. Porque la luz es como la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Asimismo es el conocimiento de la palabra. La luz es progresiva, el conocimiento va en desarrollo. Amén. Entendiendo esto, ahora sí, vamos a ver entonces quién fue el primer grupo de obreros que fue contratado en esta parábola. Vamos a leer nuevamente mi libro, uno de mis libros favoritos. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 330. Palabras de Vida 330. Dice: los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor. ¿Quiénes fueron los primeros en ser llamados? El primer grupo de obreros en esta parábola fueron los judíos. O para ampliar el detalle o el concepto, del pueblo de Israel siendo sacado de Egipto. Y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. ¿Quién fue el primer grupo entonces? Los judíos. Ahora, ¿cuál fue el acuerdo que Dios hizo con este primer grupo? Ustedes recuerdan que en la parábola leímos que Dios hizo un acuerdo con ellos muy temprano por la mañana. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuál fue el pacto que Dios hizo con esta nación. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Ya? 5 y 6. Vamos a ver cuál fue el acuerdo que Dios hizo con este pueblo. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué dice después? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. Y dice el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios hizo un acuerdo. Mire, yo los saqué a ustedes de Egipto, ahora ustedes van a ser mi pueblo especial sobre toda la tierra. Ustedes van a llevarme el evangelio de su tiempo a toda la tierra conocida. Ahora les pregunto, ¿cuál es el sol? Bueno, ya di la respuesta. ¿Cuál es el fenómeno que alumbra el día? El sol. En esta parábola, el sol representa el surgimiento de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Vamos a ver cuándo comenzó la lámpara a brillar en la historia. ¿Con quién comenzó a brillar? Vamos al conflicto de los siglos, la página número 7. Conflicto de los siglos, página 7. Dice: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. ¿Cuándo comenzó la parábola entonces? ¿En el tiempo de quién? De Moisés, redactando la lámpara, redactando los primeros 5 libros. Así que esta parábola comienza con el pueblo de Israel siendo sacado de Egipto y con Moisés redactando la palabra del Señor de forma escrita. Ahora, ¿cuántos son 25 siglos? Un siglo son 100 años. Y si 25 siglos lo multiplicamos por 100, nos va a dar a 2500. O sea que desde Adán hasta Moisés pasaron 2500 años. Repito una vez más, desde Adán hasta Moisés pasaron 2500 años. Y desde Moisés hasta Cristo fueron 1500 años. Porque recordemos que desde que entró el pecado hasta la muerte de Cristo pasaron 4000 años. Entonces, hermanos, todo esto son verdades oportunas que nos están abriendo los ojos ahora. Así que ya sabemos cuándo comienza la parábola, con el pueblo de Israel fuera de Egipto y con Moisés redactando las sagradas escrituras. ¿Cuál fue la verdad presente de ellos? Ellos tuvieron una verdad presente. Parte de eso, así es. Pero hubo un mensaje oportuno en esa generación: el santuario terrenal, el sistema de sacrificios. Esa era la verdad de esa larga generación, hasta que llegara el verdadero Cordero de Dios. Vamos a Éxodo 25:8 y vamos a leerlo. Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. ¿Qué dice allí? ¿Lo tenemos ya? Dios le dice a Moisés y al pueblo, dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Qué involucraba ese santuario terrenal? El sistema de sacrificios. ¿Y a quién apuntaba ese sistema de sacrificios? A Jesús. Es decir, el evangelio de verdad presente de esa generación de Israel fuera de Egipto, de ese pueblo judío, fue el sistema de sacrificios y el santuario terrenal. No me crean a mí, lo dice el libro de Profetas y Reyes, la página 13 y 14. Profetas y Reyes, página 13 y 14. No me diga que se me quedó, porque ahora sí, aquí está. Profetas y Reyes 13 y 14. Dice la palabra inspirada lo siguiente. Dice: Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a él. La invitación del evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a él. ¿Cuál fue entonces ese evangelio de esa generación de Israel? El sistema de sacrificios, el santuario terrenal. El centro de ese santuario terrenal era Cristo Jesús, mediante los tipos, sistema de sacrificios. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿El pueblo judío cumplió su tarea en la viña? No pudo cumplirla porque las 10 tribus del norte fueron esparcidas más adelante por su apostasía. Las 2 tribus del sur, la casa de Judá, fueron llevadas a Egipto. Y después de los 70 años de cautiverio volvieron. Y 400 años después o 500 años más adelante crucificaron ¿a quién? A Jesús. Así que ellos no terminaron la obra en la viña. Así que Dios tiene que buscar ahora, cerca de la hora tercera, parabólica, al segundo grupo de obreros.
Si el pueblo judío no pudo terminar, ahora el mismo Señor Jesús se va a encargar de contratar a este segundo grupo. No. Vamos a ver cuál es el segundo grupo. Hechos de los Apóstoles, página 15. Aquí mismo está la respuesta y después de leer la cita vamos a ver quién fue el segundo grupo de obreros. ¿Lo tenemos ya? Ese es el libro de Espíritu de Profecía. Hechos de los Apóstoles, página 15. Ese es un libro del Espíritu de Profecía. No, es un libro del Espíritu de Profecía. Es que ella escribió un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. La página 15 dice: para continuar su obra, la obra de seleccionar obreros, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o del poder de Roma. Pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, el artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. ¿Quiénes eran esos hombres humildes y sin letras? Los apóstoles, exactamente. Así que en el reloj parabólico nos vamos moviendo ya a nuestro tiempo. De hora tercera. Ellos fueron contratados, cada grupo fue contratado cerca de la hora, porque primero hay una obra de preparación. Si ustedes leen con cuidado la parábola, no dice que fueron contratados a la mera hora tercera o a la mera hora sexta, no, dice cerca de la hora tercera, cerca de la hora. ¿Por qué? Porque ese cerca indica la obra de preparación. Yo no puedo ser un obrero en la viña si no estoy preparado. Cristo me tiene que capacitar con su mensaje. Eso es lo que quiero que entendamos. Ahora le pregunto, hermanos y hermanas, ¿a qué hora fue crucificado Jesús? A la hora tercera de un día. No, Cristo fue crucificado a la hora tercera del día, que son las 9 de la mañana. Voy a explicar algo aquí antes que se me pase. Muy temprano por la mañana equivale a las 6 de la mañana. Cerca de la hora tercera es cerca de las 9 de la mañana. Cerca de la hora sexta son las 12 de mediodía. Cerca de la hora novena a las 3 de la tarde y cerca de la hora undécima a las 5 de la tarde. Entonces, este es un tema parabólico, hermanos, ¿ya? Ahora, estamos tratando con los obreros de la hora tercera. Cristo fue crucificado a la hora tercera de un día literal. ¿Saben por qué? Para enseñarnos que este segundo grupo tenía que predicar el evangelio de la cruz. Vamos a leer Marcos 15, 25. Marcos 15, 25. Ahí está. 9 de la mañana. ¿Y a qué hora recibieron los discípulos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿A qué hora? A la misma hora, las 9 de la mañana, hora tercera. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15. La única forma de llegar a la verdad es escudriñando las Escrituras, hermanos. Hechos 2, 14 y 15. ¿Qué dijo Pedro en ese sermón? La gente estaba pensando que ellos estaban ebrios, porque estaban hablando en otros idiomas. Entonces Pedro tuvo que aclararles lo siguiente. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hechos 2, 14 y 15. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. ¿A qué hora recibieron los discípulos el Espíritu Santo?
¿Saben por qué el Señor nos está mostrando esto? Era para que entendamos que el mensaje de ese segundo grupo de obreros iba a ser el mensaje de la cruz. Cristo fue crucificado a la hora tercera de un día literal. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo a la hora tercera de un día literal y los obreros fueron contratados cerca de la hora tercera de un día parabólico. Todo esto es perfección para la honra y gloria de Dios. ¿Cuál fue la verdad presente que predicaron ellos? Cristo crucificado y resucitado. El mismo Pablo lo entendió. Vamos a 1 Corintios 2, 1 y 2. Así es. Vamos a ver qué Pablo tenía por claro, qué era lo que él predicaba. ¿Ya lo tenemos? 1 Corintios 2, 1 y 2. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a crucificado. Cristo era el Cordero de Dios que había quitado el pecado del mundo. Cristo los instruyó a ellos durante 3 años y medio. Miren qué clase de capacitación. 3 años y medio. Cristo muere, resucita y se queda 40 días hablándoles del reino de Dios a ellos y preparándolos para que cuando llegara el Pentecostés ellos pudieran estar unánimes juntos. ¿Por qué Dios no derrama el poder del Espíritu Santo hoy? Porque estamos quizás todavía en división. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Este segundo grupo de obreros pudo terminar la obra en la viña? Los discípulos, los apóstoles fueron martirizados por el Imperio Romano. Y luego el Imperio Romano o luego el paganismo penetró la iglesia. Y se fue formando el monstruo que se conoce como el papado. Así que la iglesia, el segundo grupo, no pudo terminar la obra en la viña tampoco. ¿Qué pasó en esa edad, en esos primeros siglos de la era cristiana? Saben, hermanos, que eso se está repitiendo hoy también. Vamos a leer El conflicto de los siglos, página 435. Conflicto de los siglos, 435. Dice: mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue, hermanos, que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. ¿Por qué la iglesia apostólica no pudo terminar la obra? Porque los primeros murieron brutalmente y los que siguieron, los descendientes de ellos, se unieron con los paganos. Rebajaron las normas de la fe y empezaron a hacer vínculos con el mundo. Para aumentar el número de los creyentes se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Esto me recuerda a lo que hace nuestra amada denominación hoy. Se bajan las normas para llenar los libros de la iglesia de gente. Hermanos, más vale calidad que cantidad. Más vale 6 que 60. Aunque uno que viniera hoy yo me hubiera regocijado, pero son 10, 15, gloria a Dios. Ahora, vamos a movernos ahora cerca de la hora sexta ya. Miren cómo se está corriendo la historia. Ya estamos acercándonos a nuestro tiempo. Ahora, ¿quién puede ser el tercer grupo de obreros? ¿Los reformadores? Ese es un argumento que muchos usan, pero no son los reformadores. Porque cada grupo de obreros trajo una nueva verdad en su tiempo. Y los reformadores lo que hicieron fue devolverle a los hombres la palabra de Dios. Ellos no trajeron nueva verdad. Ellos simplemente desempolvaron la Biblia y se la devolvieron al pueblo de Dios. Recordemos, cada grupo de obreros tiene un mensaje distinto y especial para su tiempo. Y usted me dirá, pero hermano, Lutero predicó la justificación por la fe
Y yo le puedo decir, Pablo también la predicó. Y los otros reformadores hablaron del bautismo, sí, y Pablo habló del bautismo. O sea, todas las verdades que el papado había echado por tierra, los reformadores solamente las trajeron nuevamente a la luz. Del santuario, Pablo escribió en Hebreos del santuario. Entonces, hermanos, los reformadores no pueden ser un grupo de estos 5. Ahora, ¿quiénes serán entonces? Hermano, la respuesta está en el Conflicto de los Siglos, la página 439. Primero voy a confirmarles que la obra de reforma no consistió en traer nueva verdad, sino solamente devolverle a los hombres la palabra de Dios. Conflicto de los Siglos 439. Este libro es una maravilla. Dice, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes serán los obreros de la hora sexta? Bueno, vamos a ver qué otro grupo trajo una verdad distinta, especial para su época. Conflicto de los Siglos 453. Conflicto de los Siglos 453 dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Por ahí ya la respuesta, el movimiento milerita. Así que los obreros de la hora sexta son los mileritas. Ellos recibieron una verdad diferente. Ellos predicaron el mensaje de Daniel 8:14 que nunca se había predicado anteriormente. Fue una nueva verdad. Y vamos a leer también el Conflicto de los Siglos, página 401. Daniel 8:14, la purificación del santuario. La profecía del juicio investigador. Que ellos creían, los mileritas creían que el santuario era la tierra y que en 1844 Cristo iba a venir a purificarla con fuego. Pero Cristo no era esa obra la que iba a hacer, sino que iba a pasar al lugar santísimo para comenzar el gran día de la expiación. El juicio investigador de los muertos. ¿Ok? Exactamente, así es. Conflicto de los Siglos 401, dice la inspiración. Vamos a ver qué mensaje predicó este movimiento. Dice, Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice el primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese mensaje está conectado con Daniel 8:14, porque la purificación del santuario es lo mismo que el inicio del juicio. Entonces, hermanos, este movimiento todos conocemos que tampoco pudo terminar. Llegó el 22 de octubre de 1844, el famoso chasco. Entonces ahora Dios tiene que levantar al cuarto grupo de obreros cerca de la hora novena. Mire que ya nos estamos acercando al fin del día. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde, parabólicamente hablando. Ahora, después de los adventistas del primer día, ¿qué movimiento levantó Dios? Después. De los adventistas del primer día. Después del chasco, ¿qué movimiento Dios levantó? Del séptimo día. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos ya? Dice, y tomé el librito, esa porción de Daniel capítulo 8, es el librito este, el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce, como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, háganme un favor allí, marquen la palabra muchos,
porque ahora les voy a hacer una pregunta muy importante. La palabra muchos, márquenla allí. Al pueblo adventista del séptimo día se le mandó a predicar un mensaje a muchos pueblos del mundo. El mensaje de los tres ángeles. La pregunta es, ¿se está predicando en nuestra amada corporación o iglesia, denominación? Ahí está el problema entonces, ¿ve? Pero no solamente, hermanos, el mensaje de los tres ángeles, sino también que la verdad del santuario celestial. Vamos a leer Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. No lo traje, pero está aquí anotado. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Dice, el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Esa es nuestra verdad presente como cuarto grupo de obreros. Entonces, hermanos, no solamente todo se quedaba en los tres ángeles, sino también en la verdad del santuario celestial. ¿Qué se encuentra en el arca del pacto del lugar santísimo? La santa ley de Dios, que es norma de juicio. ¿Y cuál fue el mandamiento que brilló más según la sierva del Señor? El cuarto, porque es el sello de la ley de Dios. Exactamente. También está el pote de maná, reforma pro salud. Está la vara de Aarón que representa juicio y corrección. La vara que reverdecía. Hermanos y hermanas, Dios ama tanto a su pueblo que le ha mandado un mensaje de juicio. Y en el mensaje de juicio está el amor a Dios. ¿Qué estudiamos ayer en Apocalipsis 3, 19? Que el Señor reprende y disciplina a los que ama. Miren cuál es la verdad oportuna que debemos estar también instruyéndonos nosotros. Cristo en su santuario, página 12, dice, el tema del santuario debería ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Cuál es el fundamento del adventista del séptimo día? El santuario. Y si no entendemos el santuario, entonces estamos en problemas, hermano. Gracias al chasco y gracias al santuario y gracias al lugar santísimo entendemos por qué hubo un chasco. ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Gracias al lugar santísimo entendemos que el chasco fue un chasco porque fue una mala comprensión del evento. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 476. Conflicto de los siglos, página 476. Ahora, ¿será que se me perdió el libro? Ah, no, está aquí. 476, conflicto de los siglos. Dice así la palabra inspirada. Dice así, vamos a leerlo aquí. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido al gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el asunto que aclaró el misterio del chasco? El santuario. Ahora, ¿sabían ustedes que el enemigo le tendió una trampa a la iglesia? El enemigo, el diablo, le tendió una trampa a la iglesia. Ustedes me dirán, ¿cuál fue esa trampa? Bueno, el enemigo sabe que este movimiento es profético y no se va a quedar tranquilo sabiendo que tiene una verdad oportuna. Entonces el enemigo le tendió una trampa. Hay una sección en el libro de Testimonios para los Ministros que se llama Las trampas de Satanás. Y aquí hay algo impactante que cuando lo leí por primera vez me impactó también. La página 472 dice lo siguiente. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas,
y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. La trampa ya del diablo no es contra las iglesias de Babilonia, porque ya esas iglesias están arrulladas y engañadas. Ahora la trampa es contra nosotros. ¿Y cuál es el centro de esa trampa? Dice, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado del Señor. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado y nos aseguremos del mundo y de la iglesia también. ¿Cuál fue la trampa? No estudien el santuario, no estudien el juicio de los vivos, no estudien el día de la expiación, porque en el Antiguo Testamento hay un evento tipológico llamado el día de la expiación. ¿Qué pasaba en ese día? El que no afligía su alma, Dios mismo lo cortaba del pueblo. Y ahora nosotros que estamos en el gran día de la expiación, y todo aquel que no aflige su alma y todo aquel que no reciba el sello de Dios va a ser cortado por Dios también. Entonces, se está estudiando estas verdades en medio nuestro. Dice el enemigo, mantened la mente de la gente en tinieblas. ¿De quién está hablando allí? ¿De los paganos o de nosotros como adventistas? De nosotros, porque ya él tiene a las otras iglesias arrulladas. Entonces él está tratando a diestra y siniestra de mantenernos en tinieblas, para que no entendamos lo que está pasando en el cielo y para que no entendamos lo que va a pasar pronto aquí en la tierra. Porque mientras se purifica allá, aquí tiene que haber una obra de purificación también. Porque la iglesia tiene trigo y cizaña. Y la cizaña no va a dar el fuerte pregón con el trigo. Entonces la pregunta es, ¿cumplió el cuarto grupo de obreros el propósito de Dios? Ay, hermanos, tristemente no. Testimonios, tomo 5, página 201. Esto, hermanos, es impresionante. Por estos mensajes fue que me dijeron, usted no puede predicar más en el templo los sábados. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 201. Miren por qué la iglesia no va a terminar la obra en la condición militante en la que está hoy. Dice, me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta extraviada nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón, sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros y, sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. ¿Cuál es la opinión pública y general del pueblo adventista hoy? Que todo está bien. Estudiamos anoche estudiamos, ¿verdad? Que el pueblo se siente rico sin necesidad de nada. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. ¿Y qué más dice? Dios ha hablado de su palabra y de los testimonios y dice que la luz ha sido menospreciada. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos líderes hay en este mundo? ¿Cuántos líderes hay en este mundo? Está Cristo y está Satanás. Sí, ¿verdad? Hay dos. Si esta cita me está diciendo que la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, ¿a quién está siguiendo entonces?
Porque si estamos metiendo las costumbres del mundo al templo cada sábado y estamos rebajando las normas para aumentar los números, ¿quién está dirigiendo al pueblo? Es terrible lo que estoy leyendo, hermanos. Y yo lo tengo marcadito porque a mí me encanta leer estos libros, principalmente la Biblia. ¿Por qué nadie me puede engañar a mí? Ningún ministro me puede engañar a mí. Porque gracias a Dios, para la honra y gloria de Cristo, tenemos los testimonios originales. Y esa es la única forma, hermanos, de exaltar la verdad. Y por eso, si ustedes empiezan a predicar estos mensajes, más nunca lo van a voltear a ver. Ahora, la iglesia se fue al mundo. No va a terminar la obra. Entonces Dios cerca de la hora 11 y ahora entendemos por qué Dios tiene que buscar un quinto grupo. Porque el cuarto no va a terminar. Ahora, cerca de la hora 11, dentro del pueblo adventista, el Señor va a buscar con linterna a un grupo especial. Y ese grupo especial, hermanos, usted y yo podemos ser de él. Amén, amén. Ya escuché la respuesta por ahí, pero vamos a leer la cita igualmente. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Joyas de los Testimonios, tomo 1, 335. Y aquí en esta cita se va a hablar de un evento que muchos no conocen, pero hay que leerlo también. Página 335. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho. ¿Qué significa tomarse algo a pecho? Tomárselo en serio. Si hay un verdadero pueblo de Dios es porque dentro hay un falso pueblo de Dios también. Dice, este verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y le dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, símbolo del pueblo, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. ¿Cuál es la obra final en favor de la iglesia, hermanos y hermanas? Lo acabamos de leer. El sellamiento de los... Esa es la última obra que Dios hace en favor de su iglesia. Y la cita dice que ellos están en Ezequiel 9 gimiendo y clamando por las abominaciones que está cometiendo la iglesia. Página 336 dice, notes esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza, el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué están gimiendo y clamando estos siervos? Y si ellos no son cómplices del pecado, es porque ellos no están practicando el pecado. ¿Ven, hermanos, lo tremendo de esto? Así que los obreros de la hora 11 son los 144,000. Y los otros millones de adventistas que no sean sellados, ¿qué les va a pasar? Porque recordemos que Dios no va a mandar a la iglesia en esta condición tibia al conflicto final. Porque si la manda en la condición que estamos ahora, perdemos la guerra.
¿Ustedes tienen idea de lo que va a ser el falso profeta en el tiempo de angustia? Dice que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra, hermanos. Y si la iglesia se enfrenta así como estamos al diablo, el diablo destruye a la iglesia. Así que antes de esa guerra final, el Señor tiene que hacer un juicio en su casa, limpiar su templo. Hermanos, estas verdades son para la honra y gloria de Cristo y son para que nos preparemos en seriedad. Vamos al libro de Testimonios, tomo 5, página 196. Hermanos, hay que estudiar estos temas. Para la iglesia, tomo 5, página 196. ¿Sabían ustedes que hay ancianos y pastores traidores? Ellos van a ser los primeros en morir en ese juicio. Esos juicios lo van a hacer los ángeles. Cuando Ezequiel dice varones, son ángeles, no son seres humanos. No es que usted va a agarrar un arma, no. Son los ángeles los que van a cortar a la cizaña. Así mismo como pasó con Egipto en la Pascua. Se va a repetir eso. El que no tiene el sello, el ángel viene y lo destruye. Vamos a leer la cita. Dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. ¿Y qué dicen estos perros mudos? Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará ni bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Eso está en Ezequiel 9. Ahí está el juicio sobre la casa de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué prefiere ser usted? ¿Un atalaya que clama voz en cuello o un perro mudo? Pero estamos ahora todavía en la plaza, hermanos, y el Señor nos está buscando. El Señor está buscando con linterna en medio de tanta tiniebla a 144,000. Y todos nosotros podemos ser de ese grupo. Amén. Pero tenemos que gemir y clamar. Gemir es sentir dolor por el pecado y apartarme de él. Y clamar es clamar a voz en cuello, aunque me venga la persecución que sea. Clama a voz en cuello y no te detengas. ¿Por qué Dios le dijo a Isaías no te detengas? Porque van a haber obstáculos. Van a haber obstáculos de cualquier clase. Pero en esos obstáculos el Señor entra y derriba esos obstáculos. Porque cuando el pueblo necesita oír una verdad, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a actuar para que escuchemos la verdad. Aunque nos asustemos y aunque digamos, wow, eso está muy fuerte, hay que estudiar esto. Ahora bien, ¿por qué el Señor llama a los 144,000 cerca de la hora undécima? Porque ellos tienen que ser sellados y protegidos cuando venga el juicio. Y luego del juicio, ellos sin cizaña en su medio, van a dar el fuerte pregón en el tiempo de angustia previo. Vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 66. Versículos 18 y 19. Así es. Primero los sella para protegerlos en el juicio. Y después que destruye la cizaña, entonces Dios los manda a predicar al fuerte clamor. 19, 18 y 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren, hermanos, que esta es una profecía que no se ha cumplido todavía. Dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal
¿Y enviaré a quiénes? Los escapados de ellos a las naciones. Escaparon, dice. ¿Pero de qué escaparon? ¿Qué leímos en antes? Que el Señor va a hacer una obra de juicio en su casa. Aquí hay un grupo de siervos que escaparon. En alguna versión, no sé si diga sobrevivientes. ¿Nadie tiene esa versión por allí? Nadie, ¿no? Todos dicen escapados. Y después que estos escapados, ¿qué van a hacer ellos a las naciones? Dice que van a ir a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Gabán, a las islas apartadas que no han oído de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre los gentiles. ¿Qué van a hacer los escapados? Van a publicar la gloria de Dios a los gentiles. Ahora entienden por qué Cristo no ha venido por segunda vez. Y ahora entienden por qué el evangelio del reino no se ha predicado en todo el mundo. Porque todavía el cuarto grupo no está, el quinto grupo no está listo. Los 144,000 todavía no se ha terminado el sellamiento. El Señor nos está llamando a esforzarnos para ser de ese grupo. Ahora, vamos a Mateo 24:14, aunque yo creo que de memoria lo sabemos. ¿Ustedes recuerdan en ante Apocalipsis 10? Al cuarto grupo se le mandó a predicar a muchos pueblos, ¿verdad? Muchos. Pero ahora Mateo 24:14 nos va a decir otra palabra diferente. A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No es lo mismo predicarle a muchos que predicarle a todos. ¿Entendieron? Predicarle a muchos es como predicarle a un 90%. Pero predicarle a todos involucra a 100%. Ese versículo todavía no se ha cumplido. Porque todavía el evangelio del reino no ha llegado a las islas alejadas de la tierra. Hay lugares donde los caníbales se comen a la gente. Bueno, los 144,000 van a ser enviados a esos lugares apartados, llenos de la gloria de Dios, a rescatar a sus hermanos de Babilonia y sacarlos de Babilonia. Y eso va a ocurrir a la hora 11, antes que la gracia termine para el mundo. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este quinto grupo? Porque cada grupo tiene su mensaje. ¿Qué dice Apocalipsis 18:1? Apocalipsis 18:1. ¿Qué dice Apocalipsis 18:1? Después de esto vio otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dice que hay otro ángel. Fíjense que nosotros en la iglesia hablamos de los 3 ángeles, pero se nos olvida que hay otro. Hay uno que baja y le da fuerza al tercero. Oh, hermano, tanta verdad maravillosa. Primero escrito 277. Dice, Primeros Escritos 277, dice así: la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta hacer un fuerte pregón. Así que, ¿cuál es la función de ese otro ángel? Bajar a la tierra y darle fuerza al tercer mensaje. Así que el mensaje del quinto grupo de obreros es el mensaje del otro ángel, el mensaje de la lluvia tardía. Primeros Escritos 277. Ahora le pregunto, hermanos, ¿qué clase de obreros son estos? ¿Serán obreros orgullosos o humildes? Hermanos, van a ser obreros humildes. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 91. Esta cita me encanta porque cuando la leí por primera vez, sé que era un mensaje para mí. Y sé que para usted también va a ser. Escuchen la cita, hermanos. No se me duerman. Página 91, Hechos de los Apóstoles. Dios enviará su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí, miles, porque son 144,000. Que han oído el mensaje de salvación, están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo. ¿Y qué le dice Cristo a ellos? ¿Por qué estáis ociosos?
y también vosotros a mi viña. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. ¿Hay una gran obra que hacerse dónde? Fuera del púlpito. Ay, hermano, ya no me dejan predicar en la iglesia. ¿Y qué? ¿Y los grupos pequeños para qué están? ¿Ve? Saben que Pablo alquiló 2 años una casa y en esa casa hablaba del reino de Dios, sin impedimento. ¿Ve? Y Dios va a proveer los recursos, pero hay que ser fieles, hermano. Si no somos fieles a la causa de Dios, la obra no puede avanzar. Los laicos no pueden capacitar a los que están en la plaza ociosos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Yo anhelo que todos ustedes también se capaciten bien para que lleven este mensaje a nuestros hermanos de la Odisea. Amén. Qué hermoso sería que acrecentase el grupo y que creciese y que más hermanos de allá vinieran a este grupo y escucharan estas verdades. Miren, hermanos, que este mensaje del otro ángel, que es el mensaje de la lluvia tardía, en otra ocasión vamos a profundizar más sobre ello. Dice que va a ser predicado por hombres humildes, sin letras. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 664. Ya estamos terminando. Por si acaso alguien tiene sueño. No se preocupen, hermanos, que con estas verdades no podemos dormirnos. Yo prefiero quedarme hasta las 12 estudiando estas verdades. 664, Conflicto de los Siglos. Dice, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo, porque no ha llegado todavía, de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu Santo que por la educación en institutos de enseñanza. ¿Por qué van a ser calificados los obreros? Por la unción del Espíritu Santo, no si tienen título o no. Ay, hermano, usted es pastor. Yo no soy pastor, yo soy laico. Usted terminó sus estudios. Yo no terminé mis estudios. Yo no estudié teología. Pero el Espíritu Santo, para gloria de Dios, me ha dado su luz. Y aquí estamos compartiéndola con amor y cariño para ustedes. Testimonio, hermanos. Yo ni siquiera terminé mis estudios. Y la gente cuando me ve piensan que soy pastor y les aclaro, no soy pastor. Pero otros me dicen, sí, usted es pastor porque usted guía ovejas. Ahora, hermanos y hermanas, los 144,000 van a ganar una gran multitud de almas de Babilonia. Van a cosechar a millones de almas del mundo, antes que la gracia termine para el mundo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿a quién se les paga primero el denario? El denario representa la vida eterna. Y la vida eterna, el sello de Dios se le pone primero a los 144,000. Porque ese es el único grupo de los 5 que no muere. Yo pregunto, ¿los judíos ya murieron? ¿Los apóstoles? ¿Los mileritas? ¿Los pioneros adventistas? Pero los 144,000 no mueren. Porque reciben la marca de inmortalidad. No pasan por la muerte. Vamos a ver qué representa el denario. El denario, yo le pregunté a un hermano un día, oye hermano, ¿tú te quieres morir? Y él me dice, no, yo no me quiero morir. Y me dice, no, yo no me quiero morir. Bueno, Jimmy clama para que el ángel te selle. Miren lo que pasa con estos siervos, por eso que son los primeros que reciben el denario. Testimonios para los ministros, 4:44 y 4:45. Dice, el ángel poderoso se lo ve subiendo del este o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. El único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes. Ministerio, siervos de Dios.